Ahora, mis hermanos, vamos a este tema que habíamos leído en Oseas del capítulo 4, versículos 11 y 12. Este tema nos lleva al pecado de fornicación. El tema es el pecado de fornicación. Mire, capítulo 4, 11 y 12 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, hermanos, podemos nosotros ver que la atracción del hombre hacia la mujer, viceversa de la mujer hacia el hombre, es normal. Pero, hermanos, la fornicación es pecado. Y Dios ha provisto el matrimonio para satisfacer plenamente esa atracción cuando ya tiene la edad. No puede venir un niño de 15 años y decir: me quiero casar. Uno de 12, me quiero casar, ya tengo novia. A veces hay eso, pero no es eso, hermanos. Debe tener la edad, la madurez suficiente. Debe tener una madurez emocional, profesional y ministerial. Entonces, la madurez en edad, pues por lo menos unos 23 años. Bueno, si es que tiene 22 y medio, no hay problema. La madurez emocional, ya hasta ha aprendido a ser más estable emocionalmente. La madurez profesional, a los 23 de pronto ya termina su nivel de preparación y tal vez ya puede tener una profesión. Ya debería tener una profesión. Y la madurez ministerial, en la iglesia se necesita que la persona pueda tener una estabilidad en la iglesia a través de liderar una célula. Entonces, cuando ya lidera una célula, ya puede casarse. Bueno, eso sería lo mejor, hermanos, que pase, porque cuando ya lidera una célula ya es una persona bastante estable, maduro, ya maneja situaciones con personas que son de su célula. Entonces podríamos decir que ya podría casarse. Entonces aquí podemos ver en esta parte de la palabra, siguiendo esta serie en los versículos del capítulo 4, cuando la palabra dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Qué es eso? Fornicación, vino y mosto. Ya sabemos del pecado sexual, fornicación. Vino es alcohol. Mosto es el vino también fermentado que tiene que ver con alcohol. Eso dice: quitan el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es cordura, sensatez, facultad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, la fornicación es como el alcohol que le turba la mente. Y también el vino y el mosto también le turban la mente. Le hacen que la mente esté pesada, no piensa bien. Y entonces le quitan la cordura, la sensatez, la facultad de discernir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Y es un estado opuesto a la sana razón. No hay sana razón. Es un estado de locura o delirio. Si han visto a un chumadito, delira: yo soy Superman, delira. No, entonces, tal vez igual la fornicación le lleva al delirio, le lleva a la locura.
¿Qué es lo contrario de juicio? Lo contrario de el juicio es la imprudencia, irresponsabilidad, desacierto, hacer cosas disparatadas, irracionalidad, ligereza, locura. Entonces dice la palabra, fornicación, vino y mosto le vuelven medio loco, medio desquiciado, imprudente, disparatado. Y por esa razón, hermanos, es que le lleva fácilmente a la idolatría. El versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Por qué? Porque no está en juicio. La idolatría es estar fuera del juicio. Y hermanos, dice entonces que por estas razones, fornicación, vino y mosto, entonces el pueblo va al ídolo de madera. Y ese muñeco de madera, ídolo de madera, el hombre le pregunta y el leño le responde. Porque espíritus de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, la fornicación le lleva fácilmente a la idolatría. Se pierde. Si es que le gana ese pecado, si es que le domina, entonces es fácil que se pueda perder en la idolatría. Se vuelven a los ídolos y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, los ídolos de este tiempo, muchas veces no necesitamos que sean imágenes, sino, hermanos, tenemos otros ídolos: el dinero, la fama, las pasiones, las adicciones, nosotros mismos, nuestro orgullo. Estos son nuestros ídolos y nos vamos fácilmente tras los ídolos, si es que hay estos pecados de fornicación, vino y mosto. El versículo 13 dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Están practicando la idolatría, hermanos. Sacrificaron sobre las cimas de los montes, presentaron incienso en vez de adorar a Dios, a los ídolos. Y dice, por tanto, esto es tremendo, esto es bien tremendo. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Hermanos, cuando un hombre, cuando una mujer, padres de familia, abren las puertas al adulterio, a la fornicación, meten el pecado a la casa. Y aquí habla la palabra, dice, vuestras hijas fornicarán. Esto es tremendo. A veces puede de pronto el hombre ver que su hija se desliza tras este pecado y de pronto dice, ¿por qué lo haces? Estando haciéndolo él mismo. Abrió las puertas. Entonces dice aquí la palabra, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta. Qué tremendo es, tan fuerte todo esto. Lo que Dios permite, cuando se abre la puerta al pecado, ese pecado arrasa, destruye la familia y las familias de los hijos. Y dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres, sacrifican. Entonces iban tras los ídolos con esas mujeres. Y hermanos, vemos que aquí Dios dice, no voy a castigar a sus hijas ni a sus nueras, aunque también han pecado, pero no voy a castigar porque ustedes mismos lo están haciendo.
En el capítulo 4, el versículo 15 dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Dios tenía la esperanza de que al menos esta tribu de Judá no se vaya tras del pecado. Pero dice: no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive Jehová. Había cambiado las cosas tremendamente. En Gilgal, ese es el lugar de la renovación del pacto. Israel hizo un nuevo pacto. Era el pacto de la circuncisión que ahí Josué hizo en Gilgal. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Que en vez de ser ese lugar de pacto con Dios, ese lugar a donde que pusieron esas 12 rocas para hacer como una pirámide para recordar el pacto, ese lugar se convirtió en un lugar pagano. Es decir, que lo que era santo se volvió pagano. Lo que era para Dios se volvió para los ídolos. Y también dice aquí: no subáis a Betabén. ¿Qué era Betabén? Betabén significa casa de vanidad. Pero ¿qué era antes? Era Betel, casa de Dios. Pero la casa de Dios se había convertido en Betabén, casa de vanidad y de idolatría. Y Dios está buscando que los que todavía no se han hundido en el pecado, por lo menos ellos se mantengan. El versículo 16 dice: como novilla indómita se apartó Israel. La novilla indómita es como como torito nuevo, pero dice que es indómito o indómita, que no se deja dominar, es rebelde, no se quiere sujetar, le estorba todo, no quiere nada. Entonces dice: así se apartó Israel. Efraín es dado a los ídolos, dice el versículo 17, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Hermanos, este pecado arrasa, destruye, ha dañado ministerios tan tremendos. Dios nos tenga mucha misericordia, hermanos. No es que seamos fuertes, ni que seamos impecables o intocables, pero que el Señor tenga misericordia y nos podamos mantener aprendiendo, sujetándonos a Él, valorando su palabra, teniendo tiempos de oración, buscando a Dios en ayuno. Y hermanos, entonces Dios nos va a fortalecer para salir adelante. El pueblo de Israel, cuando estaba saliendo de Egipto, iba venciendo muchas naciones. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam fue contratado por Balac para maldecir a Israel, porque Israel iba venciendo a las naciones. Y entonces Balac, este rey de una de esas naciones, le contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Pero cuando iba a maldecir, no le salen maldiciones, sino bendición para Israel. Porque el pueblo que es bendecido no puede ser maldecido. Amén. Amén. Entonces, amén, gracias al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Balaam? Le aconsejó a Balac, a ese rey, que envíe mujeres de Moab. Números capítulo 25, el versículo 1 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Mujeres idólatras, paganas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses.
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, vemos que esta estrategia del diablo es poderosa para derrotar al pueblo de Dios. No le derrota en la batalla, pero le derrota en el alma. Y el pueblo va tras la fornicación con las hijas de Moab, y esas mujeres les invitan a los sacrificios de sus dioses y les apartaron de Dios. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo es que les apartaron? A través del pecado de la fornicación. Y ahí el pueblo fue derrotado. David era un hombre que es conocido como el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre de Dios, David. Pero un día dio lugar al pecado. En 2 de Samuel, el capítulo 11, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, fíjese, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Los reyes debían salir a la guerra, pero él se quedó en Jerusalén. Envió a su general para la batalla, pero él se quedó, hermanos, y entonces no asumió la responsabilidad. Aunque de pronto podría decir, pero alguien puede hacer en lugar mío. Pero era su responsabilidad salir a la guerra, y entonces estaba durmiendo hasta tarde. Mire a lo que lleva de pronto un poco de irresponsabilidad, un poco de dormir de más. Se levantó tarde, al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y entonces David mandó a preguntar por ella, se llamaba Betsabé, y la mandó traer, y él durmió con ella, y ella concibió. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David envió a decir a Joab: envíame a Urías de Eteo. Urías de Eteo era el marido de esta mujer. Y entonces Joab le envió, el general le envió a Urías, que era uno de los valientes del ejército de David. Y entonces él, al llegar al palacio, le preguntó el rey David de cómo estaba la batalla, cómo estaban los hombres. Y después de eso le mandó a que descanse en su casa. La mujer estaba encinta, entonces él quería que este hombre, el esposo de ella, vaya a la casa para que de pronto poder tapar el asunto que quedó encinta. Y entonces él lo que hizo es quedarse en el palacio del rey. Y Urías no descendió a su casa. Y entonces le dijo David a Urías, estoy en 2 de Samuel 11:10. Dice David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no has descendido a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tal vez reflexionando un poco en esto, yo digo, a veces los discípulos son más nobles que los líderes y más puros que los líderes. Dios nos tenga misericordia, ¿verdad? Aquí habemos líderes, también habemos discípulos. Y entonces vemos cómo de noble era Urías el eteo. Y entonces él dijo:
yo no voy a ir a mi casa estando el arca de Dios en el campo, en el campamento, y Joab y la gente en la batalla, y yo comiendo en mi casa, durmiendo con mi esposa. No puedo hacer eso. Y entonces David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. David le dio de comer y de beber hasta embriagarlo, y le quiso mandar a la casa embriagado. Fíjese lo que hizo David. Y hermanos, así tampoco fue. ¿Y qué es lo que hizo ahora? Entonces ya no vio otra, y escribió David una carta a Joab, el general, y le mandó con el mismo Urías la carta. Y en esta carta él llevaba su sentencia de muerte. Decía: ponle al frente de la batalla y retírense para que él muera. O sea, él tenía el propósito de que él muera. Eso está en 2 de Samuel 11:15. Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue, y murió Urías el heteo con otros hombres. Cuando murió Urías, entonces la mujer hizo duelo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Todo bien. Ahora sí estaba todo bien. Ella era viuda, y ahora sí que venga nomás a la casa. No hay problema. Y hermanos, todo esto estaba bien a los ojos de David. Hasta David le sucedió esto de que su mente es entenebrecida. Hasta este hombre que amaba tanto a Dios, pero vemos que él hizo lo desagradable ante los ojos de Dios. Dice que en el versículo 27, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y como David estaba bien, tranquilo: yo he tomado una mujer viuda. ¿Está bien? ¿Eso estará bien o no? Sí, claro. Tomar una mujer viuda, claro, no hay problema. Pero lo que hizo David le había desagradado a Dios. Y David, hermanos, no recapacitó. Pensaba que estaba todo bien. Y entonces Dios posiblemente pasaría un año, porque después del embarazo, el nacimiento del niño, y el niño de pocos meses, y David todo bien, todo bien. Jehová envió a Natán a David. Dios tuvo que enviar un profeta, y entonces este profeta le dice a David la siguiente historia. Rey, te quiero contar esta historia. Habían dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía más que una sola corderita. Vino un hombre por el camino, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para prepararle algo al caminante. Y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y David se enfureció contra ese hombre que había tomado la oveja de ese hombre pobre. Se encendió en furor y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Ese rato seguramente le corrió un frío en todos sus huesos. Estaba descubierto. Él no se había arrepentido por sí mismo, y Dios tuvo que enviar un profeta para descubrirle.
Y el capítulo 12, el versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. El versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Natán venía con una sentencia de muerte para David por lo que había hecho. Pero por cuanto se arrepintió y reconoció, dijo: él pequé contra Jehová, y se arrepintió verdaderamente. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Y entonces Dios le dice a través de Natán le dice: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero dice: por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En realidad, hermanos, lo que sucedió es que él tuvo que pagar los 4 tantos que él sentenció. Tuvo que pagar los 4 tantos. Uno de esos tantos era la muerte de ese niño. Cosas duras tuvo que pasar David, pero él prefirió estar en las manos de Jehová antes que caer en las manos de algún enemigo. Primera de Corintios, el capítulo 6, los versículos de 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Bueno, ahí está una lista. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor. Mas esto erais algunos. Claro, hay que arrepentirse. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado es externo al cuerpo, pero la fornicación es pecar contra el propio cuerpo. Y el que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen al Señor. Ahora, mis hermanos, nosotros pues somos confrontados porque una de las inclinaciones más naturales del hombre es la inclinación sexual, del hombre o de la mujer, tal vez más del hombre que de la mujer. Pero ahora, ¿cómo confrontar esta inclinación? Hay que respetar nuestro matrimonio. Si es joven, ponga delante de Dios su vida y su futuro matrimonio. Honre a Dios desde ya. Ahora, no hay quien no tenga pecado. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces,
A veces podríamos, soy muy santo, a mí no me pasa, a mí no me toca eso. Puede ser que sea el más débil. Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús perdonó a esa mujer adúltera. Le quisieron apedrear. Y el Señor les dijo, el que esté sin pecado, lance la piedra. Y entonces desde los más viejos hasta los más jóvenes se iban apartando porque la conciencia les redarguía. Y le dejaron a la mujer sola. Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, se han ido. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida. Y en Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Amén. ¿Cuántos han probado la misericordia de Dios? ¿Cuántos queremos seguir recibiendo de la misericordia de Dios? Amén. Póngase de pie. Padre celestial, Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, tus misericordias son para siempre, tu verdad es por todas las generaciones. Señor amado, oramos, Señor, en este día que tú, Señor, permitas que cada uno de tus hijos, hombres y mujeres, Señor, podamos ser fieles primeramente a ti. Si es que somos fieles contigo, Señor, también podremos ser fieles en nuestro hogar. Señor amado, bendice, fortalece, da victoria en el alma, primeramente en las inclinaciones carnales que batallan contra el alma. Señor, para nosotros poder tener sujeto nuestra mente, nuestro cuerpo, tu Espíritu Santo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo sentimiento en el corazón, inclinación. Pero Señor, tú eres el que puedes ayudarnos. Tu palabra dice, huí de la fornicación. Señor, permítenos, Dios, tomar esa determinación. Guárdanos, oh Dios, guárdanos, Señor. Señor amado, tantas caídas de tu pueblo. Señor, yo oro para que nos fortalezcas. No somos más fuertes que otros, somos igual que otros, Señor, pero en ti, Señor, si te buscamos, si oramos, si te damos a ti el primer lugar, si respetamos tu palabra, si valoramos tu palabra, Señor, podremos nosotros ser vencedores, Señor amado, y honrarte a ti en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, guárdanos del mal, guárdanos, Señor, de las debilidades de la carne, de las inclinaciones, de las pasiones, de las concupiscencias, y que nosotros podamos honrarte a ti, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, oro por los hogares, oro por la relación esposo y esposa. Señor, bendice esas relaciones, que puedan llevarse bien, que puedan tratarse bien. Señor, que podamos ser buen ejemplo para los hijos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Manténgase en esa actitud de oración. Si alguien de pronto